¿Cómo les va? Nos da muchísimo gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde para seguir hablando del acontecer de nuestra universidad que impacta a nuestra comunidad, a la sociedad y aún más allá de nuestras fronteras. Y hablando de no tener fronteras, pues también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, decidan la que más prefieran para hacernos llegar sus dudas y sus comentarios y seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, como cada lunes, comenzamos con la voz del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos explica sobre el impacto de la pandemia en cuanto a los fallecimientos ocurridos en el mundo. Lamentablemente, México ha sido uno de los 10 países más afectados en este tema. Buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes. ¿Cuál ha sido el verdadero impacto de la pandemia en los diferentes países? Bueno, para contestar esto, la Organización Mundial de la Salud lleva un registro constante del exceso de mortalidad en cada país. El exceso de mortalidad es la diferencia entre el número total de fallecimientos menos el número de fallecimientos que se esperaría ocurrirían sin la influencia de la pandemia. El exceso de mortalidad es un valor que incluye los fallecimientos directos por la COVID-19 reportados por cada país, también los fallecimientos directos por la COVID que no fueron reportados, y los fallecimientos indirectos provocados por otras causas como los efectos sobre los sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud reportó que entre enero de 2020 y enero de 2022, el exceso de mortalidad estaba en casi 15 millones de personas. Esto es 3 veces más de lo reportado. Lo interesante es que el 70% del exceso de fallecimientos se concentra en 10 países, entre ellos Brasil, Egipto, Estados Unidos, México, Sudáfrica y Turquía. En particular, en México se han reportado un poco más de 320,000 fallecimientos directos por la COVID-19, pero el exceso de mortalidad se calcula en más de 682,000 fallecimientos. Esto es, la pandemia ha causado más del doble de fallecimientos que lo reportado por las autoridades. Esos datos reflejan entonces el gran deterioro de los sistemas de salud que nuestro país enfrenta. Por tanto, el director Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, indica que estos datos resaltan la necesidad de países como México en invertir más para reforzar los sistemas de salud. Esperemos que esto se tome en cuenta y pronto se mejoren los sistemas de salud en nuestro país. Muchas gracias. Hasta luego. De acuerdo con estudios que han hecho investigadores de nuestra universidad, sí es posible encontrar el virus del SARS-CoV-2 en las aguas residuales que corren por los drenajes, ya sea el virus completo o fragmentos de él, además de residuos de algunos fármacos asociados con la enfermedad de COVID-19, son analizados desde distintas disciplinas para conocer sus características y su comportamiento, esto con el objetivo de identificar de manera preventiva brotes de contagios. Para darnos los detalles de esta investigación en particular, el día de hoy saludamos aquí en las instalaciones de TV UNAM a la doctora en hidrología y maestra en ciencias en ingeniería ambiental, Blanca Prado Pano, quien es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo en el Instituto de Geología de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a la UNAM Responde. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros y también saludamos al doctor en ciencias biológicas, René Arredondo Hernández, quien es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctor, también bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias, buenas tardes. Pues un gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a estar platicando de esta investigación, potencial de diseminación ambiental del SARS-CoV-2, un enfoque de riesgo a partir del suelo y ciclo urbano del agua en el centro de México. Parece, como sucede con los proyectos, un título un poquito amplio y complejo, pero en pocas palabras, ¿cuál es su objetivo? ¿De dónde surgió este interés, doctora? Sí, claro. Bueno, la pandemia por COVID-19 nos ha dejado grandes lecciones. Una de ellas es que es importante contar con estrategias permanentes que estén generando información para los tomadores de decisiones.
Por ejemplo, en los años 2020 y 2021 era importante contar con información precisa sobre la enfermedad y los escenarios futuros, y esto para tomar decisiones en torno a, por ejemplo, el abrir o cerrar las escuelas, el detener las actividades económicas, el tener más o menos número de camas en los hospitales. Entonces, así nace el proyecto. El proyecto tiene la intención de ser una de estas estrategias que generen información valiosa para tomar decisiones. Y pues bueno, esto ha sido una situación muy compleja. Y todos lo sabemos, lo vivimos día con día, ¿verdad? Sí, requiere de miradas diferentes. Es por eso que nos unimos un grupo de académicos de diferentes disciplinas para hacernos preguntas, las mismas preguntas, y responder desde diferentes enfoques. Y es en ese contexto que pues participamos la Facultad de Medicina, que son los expertos en el virus, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, que son los expertos en la identificación, cuantificación de los fármacos en el agua residual, y el Instituto de Geología, que es donde estudiamos la diseminación de contaminantes en el agua residual y lo que pasa cuando estos llegan al suelo. Y pues esa es la propuesta. Ese es el origen, digamos. Esto surgió, comenzaron a trabajar ya hace 2 años, en mayo del 2020. Doctor, ¿cómo se plantean el proyecto en términos de metodologías? ¿Cuál era el proyecto, digamos, a corto plazo, y cómo se ha ido transformando a lo largo de 2 años? Bueno, cuando nosotros comenzamos, había poca información de si se podía detectar al virus en el agua residual, y se consideraba que era importante poderlo detectar de esa manera, porque en el agua residual se concentran todos los desechos de una ciudad o de una población en particular. Entonces, es una forma de hacer un muestreo poblacional sin necesidad de capturar a cada una de las personas, o un número significativo de personas, miles de personas. En el agua residual concentramos los virus que corresponden a la excreción de cientos, miles de personas, dependiendo del sitio, y allí puede ser detectado en la concentración actual. ¿En dónde están ubicados? Es decir, ¿tienen como objetivos muy claros que tiene que ver entre la Ciudad de México y Pachuca? ¿Dónde recolectan estas muestras y cómo se hace este proceso? ¿Con qué periodicidad? Sí, digamos que antes de responder esa pregunta, creo que es importante mencionar que cuando una persona es infectada por el virus, o el virus llega a ese ser humano, el virus puede ser excretado, como lo mencionó René, desde que la persona es infectada, pero no desde ese momento la persona manifiesta síntomas. Es decir, mucho antes de que la persona sepa que tiene COVID-19, ya ha excretado el virus en las heces, en la orina, y están en el agua residual. Es por eso que es importante, que es interesante buscarlo en el agua residual, porque avisa antes de que uno esté enterado de que está enfermo. Y bueno, volviendo a tu pregunta, en el grupo de investigación Suelo y Ambiente del Instituto de Geología estudiamos, como decía, qué es lo que pasa con los contaminantes que van en el agua residual cuando llegan al suelo, porque desde hace más de 100 años el agua residual de la Ciudad de México se traslada al Valle del Mezquital, y ahí se utiliza en el riego de campos agrícolas. Okay. Entonces, cuando empezamos a trabajar en este grupo, lo primero que hicimos fue establecer los puntos de monitoreo que nos permitieran tomar muestras de agua residual representativas de la calidad del agua urbana, hospitalaria en Ciudad de México, y después, una vez que llega a Hidalgo, pues de la calidad del agua que se traslada en los canales que distribuyen el agua en los campos agrícolas. Es decir, es la misma agua, digamos, desde su origen hasta su destino. Y es en estos distintos puntos donde se van tomando las muestras. En teoría sí es el recorrido que sigue el agua, es el que nosotros seguimos colectando muestras. ¿Con qué periodicidad se toman estas muestras?
Sí, bueno, al principio nosotros iniciamos cada vez que, era muy complejo en ese momento, cada vez que nos daban permiso en alguna planta de tratamiento, en algún hospital, era muy complejo. Pero a medida que ya nos establecimos como grupo y que obtuvimos pues el presupuesto para llevar a cabo la investigación de forma sistemática, lo hicimos cada mes. Al día de hoy tenemos pues ya... me parece que 21 meses desde haciéndolo de forma periódica. Haciéndolo mensualmente, sí. Doctor, en ese sentido, pues ya nos platica la doctora desde su área de conocimiento, desde o a partir del planteamiento de las mismas preguntas, ¿cuál es la mirada que se da desde la medicina cuando además pues todos estos meses nos hemos ocupado de las formas más evidentes de contagio, que son los aerosoles y los efectos dañinos? ¿Cuál es su preocupación en particular o su tema de interés al asociarse o al voltear a ver a las aguas residuales? Bueno, es esta parte, son dos cosas. Por un lado, la epidemiología y, como decía la doctora Blanca, el poder contar con una herramienta que permita detectar casos en un sitio en el que no está siendo vigilado. Okay. Y por otro lado, determinar si es que existe algún riesgo de transmisión de este virus a través de aerosoles formados del agua residual. Y para esto necesitamos saber si es que las condiciones en las que se encuentra la partícula viral, además de la cantidad de virus que se puedan detectar en el agua. ¿Cuáles han sido los principales descubrimientos durante estos 24 meses formalmente? Bueno, encontramos que hay una correlación muy buena entre el número de partículas virales, de genomas virales que detectamos por PCR en tiempo real del virus, con lo que reporta la Secretaría de Salud en cuanto a positividad. En este sentido, son las posturas del Instituto de Geología y de Medicina. ¿Cuáles han sido un poquito las respuestas o las conclusiones a las que han llegado las otras instancias participantes? Sí, bueno, también hemos monitoreado la presencia de 3 fármacos, que es lo que hace el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, que no está ahora. Al principio de la pandemia, cuando nosotros iniciamos, pues sí consultamos cuáles eran los tratamientos médicos que se suministraban a los enfermos, y gracias a que trabajamos con la Facultad de Medicina, pudimos enterarnos que en ese momento y a lo largo de la pandemia han sido la ivermectina, la dexametasona y la acitromicina. Entonces, lo que ha hecho el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología es analizar las muestras que nosotros les entregamos cada mes y cuantificar la concentración de estos 3 fármacos en las muestras de agua residual. Entonces, volviendo a la pregunta que le hacías a René, ellos también, bueno, en el grupo hemos cruzado la información de los reportes de números de enfermos que nos proporciona el sistema de salud con las concentraciones de estos fármacos en el agua residual, y también se puede ver una tendencia. Está asociado el número de enfermos con las concentraciones para dexametasona y acitromicina, no así en la ivermectina, porque esta se utiliza pues de manera casi como... No sé cómo será, René, la gente cree que es preventivo tomar ivermectina, entonces estén enfermos o no, se lo toman y eso hace que la... identificarlo. Exacto, y la concentración está ahí, de hecho es casi una línea recta en el tiempo, ¿no? Son distintos temas a raíz de las mismas tomas, y eso hay que repetirlo constantemente porque se va obteniendo distinta información. ¿Cuál es el objetivo, a fin de cuentas, de toda esta información? Lo decía un poco al principio, que es el de generar o un poco de prever lo que va a suceder en este sentido. Doctor, ¿cómo han trabajado en este tema? Bueno, con cada uno de los muestreos se colectan las muestras, se hace la concentración de las aguas residuales para obtener las partículas virales y después hacer la extracción de los ácidos nucleicos, que en el caso de SARS-CoV-2 son RNAs. Es un RNA. Posteriormente se hace la cuantificación de los genomas y se utilizan 3 genes
que pertenecen al virus y son fragmentos específicos los que se buscan amplificar y detectar y así determinar la cuantificación, el número de genomas que hay en una muestra de agua en un momento dado. Muy bien, es un proyecto, una investigación de largo aliento, tienen ya 2 años trabajando y los resultados finales se darán a conocer para el 2023. ¿Cómo ha sido este tiempo en cuanto a los resultados y cómo esto ha impactado en el seguimiento de su propia investigación? Sí, bueno, te mencionábamos en cuanto al virus y a los fármacos que las concentraciones o el número de partículas, hablando del virus en el agua residual, sí tienen que ver, digamos, con la tendencia observada con el número de enfermos. Okay. En el caso de la capacidad del suelo para amortiguar la llegada, ya sea del virus o de los fármacos, que no se ha hablado aquí, que es el gran tercer objetivo del proyecto, saber qué pasa con estos fármacos y el virus que van en el agua residual y llegan a los campos agrícolas, eso es una gran pregunta. Entonces, en ese sentido, el resultado hasta ahora es que no hemos detectado en todos los muestreos la presencia del virus en el canal de distribución de agua residual para el riego de campos agrícolas. Eso no lo tenemos que decirlo, hasta ahora no. De acuerdo. En cuanto a los fármacos, hemos detectado que el suelo funciona muy bien como amortiguador de estos 3 fármacos, es decir, llega al suelo y 1 metro después ya no está. ¿Qué es lo que está pasando? Y para responder a tu pregunta, es lo que sigue ahora. Estamos haciendo experimentos dirigidos bajo condiciones controladas para evaluar la capacidad del suelo para absorber y desorber a los fármacos, para evaluando la capacidad de los organismos del suelo para degradar, transformar a estos fármacos, es decir, tratando de entender los procesos que le dan al suelo esta capacidad amortiguadora. Que además es tu materia de trabajo o tu tema de interés durante tu experiencia, digamos, profesional. Doctor, desde la medicina, ¿cuáles son las preguntas más urgentes que están ahí pendientes por resolver? Bueno, nosotros vamos a hacer, tenemos pendiente aún el hacer pruebas con virus indicadores para determinar la tasa de inactivación de SARS-CoV-2 y así poder determinar un modelo de riesgo para este virus en agua residual. Ahí quisiera detenerme para ir terminando la entrevista. Hablaban al principio de la importancia de que toda esta información, de que todo este conocimiento que se va generando con cada muestra y con la observación que se hace cotidianamente, llegue a los tomadores de decisiones. ¿Cómo es que se va a presentar o cómo es que toda esta información podría ser de utilidad para los tomadores de decisiones, pero por supuesto para la sociedad en general? Esa es buena pregunta. Digamos, dentro del alcance del proyecto, por supuesto tenemos considerado en un primer tiempo hablar entre nosotros, somos 3 grupos diferentes y la suma de los hallazgos de cada grupo primeramente no pudo haber ocurrido sin estar los 3 juntos. Yo no puedo entender lo que pasa cuando el virus llega al suelo si no trabajo de la mano con René, no puedo entender qué pasa cuando los fármacos llegan al suelo si no trabajo de la mano con el equipo del ICAT. Ese es el primer paso. Y el segundo es que te decía que en el proyecto sí tenemos planeado hacer reuniones con la gente involucrada, sector salud, sistemas de tratamiento de agua, no sé, las secretarías encargadas de, no sé, por campos agrícolas, es decir, tratar de hablar con ellos, mostrarles de una manera pues clara lo que hemos encontrado y que ellos lo tomen en cuenta y sobre todo reconocer el valor del monitoreo. Yo creo que tendría que ser una de nuestras grandes metas. Exactamente. Y lo hemos aprendido, lo hemos escuchado durante todos estos meses de pandemia, la importancia de recabar información en tiempo real para adelantarse un poco a los posibles escenarios que puedan presentarse, doctor. Y en este sentido, y para terminar ahora sí, ¿cómo ha sido este trabajo justo con las comunidades, con los hospitales con quienes han trabajado, con el objetivo justo de prever y de compartir información que nos beneficie a todos? Bueno, han sido muy abiertos los hospitales al dejarnos tomar muestras de agua residual a la salida de sus drenajes
y yo creo que todo el mundo es muy receptivo a los resultados que se están obteniendo del muestreo, del monitoreo de agua residual. Y esto ahora es SARS-CoV-2, pero realmente abre la puerta para investigar en el agua residual otros riesgos, otros contaminantes que pueden ser importantes, que hablan de nosotros, de nuestra salud. Esto es importante también. ¿En qué momento o cuál es la importancia de las aguas residuales en todos esos procesos de contagio, de infección, no solamente para el SARS-CoV-2, sino para las pandemias? En un minutito. Sí, pues reconocer que antes que dar síntomas, nosotros estamos excretando las partículas virales o los indicadores de la enfermedad en el agua residual. Entonces, es claro que ahí se puede encontrar antes de que nosotros tengamos un certificado de que estamos enfermos. Hablamos en términos generales de las personas asintomáticas, que ha sido un gran tema de investigación y una gran incógnita para entender lo que ha sido pues el seguimiento de esta pandemia. Así es que pues la conclusión un poco de hoy es voltear a ver lo que sucede en las aguas residuales, que puede darnos luces en términos generales o particulares en cuanto a la prevención de padecimientos o de brotes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente nos encontraremos en algún otro momento para hablar de los resultados y las conclusiones finales. Doctora Blanca Prado, investigadora del Instituto de Geología de nuestra universidad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y un gusto que también haber platicado aquí en este espacio, doctor René Arredondo Hernández, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Que sigan las investigaciones y los descubrimientos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, tenemos más información. Este lunes vamos con No Memes, que esta tarde nos sorprende con la historia de un genio de la electricidad. Nos referimos, por supuesto, a Nikola Tesla. En el Imperio Austriaco, un niño de 3 años acarició a su gato y el roce propició que unas pequeñas chispas saltaran entre las manos y el pelaje. Aquel fenómeno sorprendió y obsesionó a aquel niño para toda su vida, tanto que dedicaría su existencia completa a la investigación de la electricidad, su transmisión inalámbrica y su uso gratuito por todo el mundo. Aquella parte del imperio se convertiría después en Croacia y aquel niño sería conocido como Nikola Tesla, nacido el 10 de julio de 1856. Su padre era sacerdote y su madre una aficionada a la ciencia que creaba aparatos caseros. En su juventud, Nikola tuvo 2 adicciones, una al trabajo y otra al juego. Su inteligencia le ganó el reconocimiento de sus profesores y colegas de trabajo. Por ejemplo, Tesla colaboró en las oficinas que Thomas Alva Edison tenía en París, y tal fue su desempeño que fue recomendado para viajar a las oficinas centrales de Estados Unidos con una carta que lo recomendaba como un gran hombre, equiparable al mismo Edison, quien lo contrató de inmediato. De la relación entre Tesla y Edison saldrían chispas, pero no de genialidad, sino por tanta fricción y desacuerdos. El más célebre fue su disputa conocida como la Guerra de las Corrientes, en la que ambos se empeñaron en demostrar que su idea era mejor. Incluso Edison electrocutó a un elefante para demostrarlo. Edison sostenía que la corriente continua era el futuro de la electricidad, mientras que Tesla postulaba que era la corriente alterna. El tiempo le dio la razón a Tesla y su corriente alterna es la que seguimos usando todos los días en todo el mundo. La pelea entre ambos significaba para Edison una lucha por la supremacía como el mejor inventor, y por las influencias comerciales y gubernamentales que conllevaba tal distinción, el ganador del momento fue Edison. Con la patente de la radio, Tesla tuvo mala suerte. Él patentó el aparato, pero no le fue reconocida la autoría, y en 1909 Guillermo Marconi recibió el premio Nobel por ese invento. En 1943 le fue devuelta la patente a Tesla, tras un largo proceso judicial. Ese mismo año murió el inventor, a los 86 años. El gobierno de Estados Unidos incautó sus bienes, incluyendo los apuntes de sus inventos logrados en proceso y de los que solo tenía esbozados. Sus herederos tardaron varios años para recuperar parte de esos bocetos y notas. Hoy, Tesla es una marca de autos totalmente eléctricos, pero sobre todo es un símbolo de genialidad, de la dedicación y el empeño por lograr lo imposible, a pesar de todos los obstáculos. Dejémonos sorprender y además promovamos la creatividad entre los niños, las niñas y los adolescentes para que justamente se conviertan en esto, en generadores de conocimiento. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradezco a todas las personas que lo hacen posible desde casa, desde nuestras instalaciones del TV UNAM, y por supuesto a ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.